Vamos a continuar hablando en la mañana de hoy de los test psicológicos, ¿verdad? Mm, estábamos hablando, vamos a grabar, está la grabación activada, vamos a presentar. Mm, No sé si tengan alguna pregunta sobre los test. ¿Algún comentario? ¿Cómo están para el examen de la semana que viene? Creo que todavía se están despabilando, ¿verdad? Buen día, vamos a hacer algunas pequeñas preguntas para que se me activen un poquito, porque sí, veo que hay sueño hoy. Y es normal, llega un día que estamos fundidos. Ayer fue un día mío bien cargado. Pregunta número uno. ¿Algún comentario sobre el Rorschach? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el Rorschach? Perdón. ¿Les gustó el Rorschach? ¿Les pareció muy subjetivo? Sobre el Rorschach debo explicar que existen manuales de Rorschach. Europa, Estados Unidos, los argentinos, México tiene manuales de Rorschach. ¿A usted le gustó, Nicole? ¿Siente que proyecta, Sí, a mí me pareció bastante Nicole, interesante. el Rorschach? Sí, la verdad que sí. Me pareció una técnica bastante proyectiva y incluso cuando estaba viendo ahí, mi mamá me Ajá, dice, ah, yo miro esto, ah, yo miro lo otro. Yo, ah, sí, pues. ajá. El perro. Le hice Rorschach a mi mamá, le hice un Rorschach a mi hermana, creo, a la madre de mis hijas y a mis hijas. ¿Y sabes qué me pasó cuando le hice el Rorschach a las tres? Había respuestas en las tres que eran idénticas. Creo que las nenas se parecen mucho a mami, Sí, psicológicamente. Y me daban las mismas respuestas en los mismos lugares. Y yo decía, ¿cómo es esto? Creo que cuando tú te crías con una persona, no puede evitarse que te parezca mucho a esa persona, fíjate. sí, es bastante ¿Sí? común. Ujú. Yo me parezco más que todo a mi papá. Ajá, ajá, eso dices tú. Sí, mi mamá Eso también dices dice. tú. Habría que ver el rostro tuyo y de tu mamá, cuántos se parecen. Sí, Y vas a también. ver que se parecen mucho. Sí, Sí, tal el vez. Rorschach es un tema muy interesante. Aparte, muy famoso el Rorschach. Eh,
yo estudié en una escuela de psicología con una influencia rusa. Ahora mismo estoy escribiendo un capítulo sobre todo eso y defendiendo y criticando, ¿no? Y no se podía hablar de Rorschach porque tenía fundamentos psicoanalíticos y simplemente allí no lo enseñaban. Entonces, cuando yo me gradué, yo lo aprendí con un profesor que lo había aprendido en los años 60, cuando todavía la influencia rusa no era tan fuerte. Los rusos eliminaron los test de los americanos y todo lo que oliera a psicoanálisis. ¿Y con qué se quedaron? Se quedaron sin nada. Se quedaron sin nada. Y lamentablemente ese era un gran déficit, la psicología clínica, el campo de la psicología rusa. Cuando salí de la U, empecé a aprender todo aquello que no me enseñaron. Aprendí en Minnesota, aprendí el Rocha, aprendí de todo, aprendí. De todo lo que pude. Años después, cuando llegué a Guatemala, seguí aprendiendo. Y aprendí test que en Cuba no conocía. O vi actualizaciones de test que en Cuba no conocía. Cuba se atrasó mucho con respecto al mundo, con respecto a los test. El famoso bloqueo ese a Cuba atrasó Cuba. Aunque en el campo de la medicina se le fueron delante a un montón de gente y países del mundo, pero en el campo de la psicología no fue así. Es una opinión mía personal, ¿no? Sí. Otras opiniones sobre, gracias Nicole, otras opiniones sobre Rorschach, el TAT. ¿Qué diferencia vieron entre el Rorschach y el TAT? A ver, ¿quién me responde eso? Este es mi momento de la alergia en la mañana, levantarme. Después se me quita. Buenos días, licenciado. A ver, Bueno, sí, yo en lo personal creo de que eran más comunes las respuestas en el TAT, que en el Rorschach variaba bastante, inclusive yo vi cosas que nadie mencionó y era como que, ok. Entonces creo que era mucho más ok, variada la respuesta, porque ya era como que más, ahí sí que uno mismo iba creando las imágenes, a diferencia más personal. correcto, el TAT en cambio uno solo va creando el escenario de la imagen, pero no necesariamente la imagen como tal. Ok, ok, muy interesante eso. Sí, definitivamente el Rorschach está lo cliché, que es lo que le llamamos lo común o lo popular, y está lo personal, que es lo proyectivo, ¿ya? Eh, yo he tenido respuestas en esa lámina que yo les enseñé. A ver, se las voy a mostrar. Esta es la lámina 2. Aquí están algunas de las respuestas que dieron ustedes ayer. He tenido respuestas aquí como de dos personas que pelearon, una mató a la otra, y por eso es toda la sangre que hay. Escuchen esto, qué locura. Y eso lo respondió alguien con un trastorno de personalidad paranoide grave. O sea, observen, hasta el campo forense puede ser proyectivo. Incluso este test es muy famoso en campo forense en Europa, en Italia, España, Francia. Yo no sé si Inglaterra, no sé. Pero Italia sí estoy seguro. He visto los trabajos de los expertos en Roche y psicólogos italianos, de los españoles que lo usan. Buenos días, doctor. Suiza, Una pregunta. Nancy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Cuéntame, le Nancy, va? ¿te gustó el Rorschach? Sí, bastante. Pero la Ah, pregunta que tengo es ¿cuántas láminas tiene sí, ese test y sí. cuántas usa uno en una sesión? Ok, tienes 10 láminas y tú las usas todas. Ah, Sujeto, tú recoges de que el sujeto dé hasta, hasta 4 respuestas por lámina. Vaya, hasta 5 respuestas por lámina. Ya cuando el sujeto dé más de 5 respuestas, no tienes obligación de seguir tomando las respuestas, ¿ya? 5 respuestas por lámina se considera suficiente dentro del sistema de la escuela romana. Yo tuve un paciente cuando yo no aplicaba el sistema de la escuela romana en el hospital,
que estaba debutando con una psicosis maníaco-depresiva y me dio 138 respuestas. Es el Rorschach más largo que he hecho en mi vida. El tipo estaba mal. El hombre estaba muy mal. Él me lo había enviado la jefa del servicio de psicóticos, la doctora Mayra. Mayra algo, no me acuerdo. Mayra Pérez, una cosa así. Y Y me cuando es dijo, así, ¿cómo se maneja? es que yo estaba aprendiendo cuando aquello. Corrí el año 91, 92. Ha llovido mucho desde aquello. Y yo estaba aplicándolo a todo el paciente que podía. O sea, me estaba creando una casuística para aprender. Y aquel Ah, tipo ok. seguía dando respuestas, y me dio más de 8 respuestas por lámina. Terminé muerto. Cuando llegué al curso ese sábado se lo enseñé a mi profesor y me dijo, hola, gran. Me dijo, sí, eso es lo que pasa cuando un paciente debuta con una psicosis. O sea, la desorganización es tan grande en la personalidad que esta persona te lo refleja, ¿ya? Sí, pues porque se ve como que se desbordó en esa Exacto, prueba, digamos. Ah, ok. exacto, exacto. Su desorganización era tan grande, era un primer teniente del ejército que trabajaba como ingeniero de vuelo, les cuento. Imagínense ustedes tener a un tipo como ese dirigiendo los vuelos militares. Mm, qué O tremendo. sea, una locura. Ella, les voy a ser muy sincero, yo le hice el informe, se lo entregué a ella mostró cierta resistencia y no creyó todo lo que yo le estaba diciendo. Y me dijo, no, solo era para tener una opinión, yo no creo que él esté tan mal. Un mes después, el tipo estaba grave. Hubo que sacarlo amarrado de la unidad, lo llevaron, lo ingresaron en el hospital y ella me tuvo que dar la razón. ¿Por qué? Porque algo que no sé si les dije es que el Rorschach se adelanta a la enfermedad mental en la persona. O sea, el hombre puede estar psicótico, pero en el momento de la entrevista no se nota mucho. En cambio, en los test proyectivos sale esto. O sea, tú puedes predecir quién está psicótico meses antes, ¿ya? Porque las enfermedades mentales graves se instalan poco a poco, ¿verdad? Y lentamente. No es que te vuelves loco un día para otro, aunque sí puede ser. Si te pasa un evento muy grave, tú puedes perder la razón de un día para otro. Asaltos, violaciones, el yo se desmorona, ¿verdad? Cuando pasan estas cosas. Pero una enfermedad mental grave como esta se va instalando progresivamente, ¿ya? Ya. Gracias, ¿Ok? doctor. Son 10 láminas y se toman 5 respuestas a lo máximo por cada lámina. El TAT, la diferencia que tiene es que tiene las láminas estructuradas. O sea, la situación está ahí, no te permite salirte. Aunque sí son bastante proyectivas todavía. Hay una gran crítica al TAT de que sus láminas son muy oscuras, ¿verdad? Sus láminas son muy oscuras y prácticamente la situación es rígida y tú tienes que proyectar sobre eso. Y si la lámina no te hace, no vas a proyectar nada. Se empiezan las respuestas de cliché. O sea, de lo que ve todo el mundo. Una respuesta cliché es, aquí hay un hombre enojado y la chica lo está calmando, por ejemplo. En cambio, si aquí hubo una pelea en una pareja, ellos estaban disgustados hacía tiempo, es posible que ella ya no lo quiera, ahí empieza a aparecer lo proyectivo. ¿Ya? Eso un poco va por ahí. ¿Algún otro comentario sobre estos dos test? Buenos días, licenciado. A ver, Andrea, ¿cómo estás? A mí me gustó bastante los dos. Es más, me gustó bastante que nos lo pasara, puesto que vamos conociendo más sobre esto, pero sí me parece Claro, bastante lamentable que en la escuela pues no nos enseñen acerca de Rothschild, ¿verdad? Porque creo que es algo muy utilizado, ¿verdad? Según yo sí nos los enseñaban, pero qué mal.
¿Hay alguna razón específica por qué no nos los enseñan? Ah, voy a tratar de responderte. Acuérdate que yo, como diría la película famosa hace muchos años, soy nuevo en esta plaza. No soy nuevo en Guatemala, pero aquí en la universidad tengo 6 años, aunque di cursos de posgrado antes, incluso el de Rocha también lo di. Creo que el Rocha se fue perdiendo aquí en la universidad. Los Si quieres profesores le que respondo sabían, yo, Marito. ¿cómo? Si quieres le respondo yo, te digo. Espérate, ahora te dejo, espérate. Los profesores que sabían Rocha, dame un minuto, Guille. Los profesores que sabían Rocha se fueron retirando y otros se fueron muriendo. Y entonces, cuando esto va pasando y tú no creas un relevo, se produce un vacío, porque nadie aprendió el Rorschach. Eso de pronto, ¿quién enseña Rorschach? Parece que Collie es el único que sabe. Bueno, tal vez no es así. Tal vez la licenciada Lupita sabe, no sé quién más sabe, Edgar Valle, pero Edgar Valle se retiró. La licenciada Lupita, por una razón u otra, no lo enseñó. Tal vez la asignatura psicometría la suprimieron, o tal vez ella pensó que no era el tema importante, ¿verdad? Simplemente quitaron la asignatura psicometría. Entonces, ¿dónde vas a enseñar el test? En el marco de una clase como psicología clínica, lo que se puede hacer es esto que vieron, o sea, medio que explicarles en qué consiste la prueba. Tampoco creo que esto es culpa de ellos, ¿verdad? Simplemente creo que por una razón u otra, lamentablemente, el grupo que revisó el pensum de la carrera, nada personal con nadie, ¿verdad? No tengo nada personal con nadie aquí. Quitaron la clase de psicometría y saber qué razones tenían y aumentaron la carga en asignaturas de psicología social, que eso está muy bonito y muy bueno, pero debilitaron la parte clínica. Incluso quitaron también la psicofarmacología, entonces debilitaron la parte clínica. Dale, Gui, dale, Gui. Prácticamente por lo mismo iba yo a comentarte, ¿verdad? En el 2009, que fue que se hace la revisión del pensum y se cambia a 2010, pues hubo una reestructuración y es donde se cambia de año a semestre también en la carrera, ¿verdad? En busca de la acreditación como facultad, teóricamente, que ya nunca se dio. Sí. Pero se realizan estos cambios, ¿verdad? Con la intención de modificar el pensum, llegar a tener una acreditación internacional. Y ahí es donde se pierden cursos, como Mario lo decía, tales como psicofarmacología y también psicometría. Antes se tenía un año literal, pasábamos todo un año, bueno, se pasaba todo un año porque yo tampoco lo vi. Se pasaba todo un año recibiendo cursos de test y de herramientas que te podían ayudar, ¿verdad? Pero cuando hicieron este cambio de pensum sí afectaron esas dos áreas que la verdad son como muy importantes. Los mataron ahí. Incluso se enseñaba también, Gui, el MMPI. Sí, era otra de las herramientas que se enseñaba, pero se perdió realmente bastante con el hecho de suprimir la psicometría y la psicofarmacología del pensum. Sí, es un poco por esto, Andrea. Estas son las explicaciones así como que las que te estamos dando Guille y yo, pero creo que alguien falló ahí en eso. Ocurrió una debilitación del área clínica. De pronto los test se encontraron en tierra de nadie. ¿Dónde los hacemos? Aquí no hay mucho tiempo. Yo les voy a enseñar un par de test, pero aquí no hay mucho tiempo. Eh, pero voy a hacerlo, lo hace también Jessica Villacinda, la licenciada Lupita también enseñaba algunos test, pero apretadamente porque en esta clase no debería hacerse eso. Debería hacerse una clase que se llame psicometría o métodos de diagnóstico 1, 2 y 3, como tiene la UPANA, por ejemplo, que tienen métodos de diagnóstico 1, 2 y 3, y se enseñan los test de niños y los test de adultos. Creo que la Marroquín también tiene eso. La del Valle tiene una gran clase que se llama evaluación psicológica, donde se enseñan los test. O sea, en varias universidades, incluso la Mariano también lo tiene, donde se enseñan los test. La Mariano tiene una clase que se llama psicodiagnóstico 1 y 2, creo. Bueno, en fin, lamentablemente, porque te digo, al haber estado yo en varias universidades, yo sí te puedo decir eso, porque yo enseñé test en otras universidades. Y de pronto aquí yo busqué mi espacio y no lo encontré.
Lamentablemente no lo encontré, porque quitaron la clase. ¿Ya me hago entender, Andrea? Sí, claro que sí, y más que todo, como dice usted, que es lamentable, de verdad, porque a pesar de lo que usted está diciendo, yo me he topado también con muchos licenciados que dicen que nuestro pensum es muy bueno. Y bueno, no sé qué tan cierto será, de verdad, pero yo he visto, por ejemplo, el pensum de la Landívar y sí tiene muchas cosas que nosotros no tenemos. Y, por ejemplo, lo de los test que nosotros solo nos están dando como Ajá, pinceladas, ¿verdad? Entonces, así como dice usted, qué lamentable, ¿verdad? Porque claro, de ahí creo que hasta la práctica porque o son no sé cuándo importantes. vamos a poder volver a usar los test, ¿verdad? Y Porque son sí, importantes. Pero los tres son muy importantes. Creo que ya entendimos que son muy importantes. Pero no te preocupes, aquí vamos a aprender por lo menos un par de test psicométricos que nos van a ser muy útiles, ¿sí? Y vamos a hacer un buen estudio de caso, ¿verdad? Y el esqueleto del psicólogo clínico lo van a aprender acá conmigo. Yo voy a hacer todo lo posible. Siempre hago lo mejor, le doy a los estudiantes lo mejor, los mejores libros, los mejores textos, mi mejor experiencia y con eso cuenten porque lo vamos a tener aquí. Y en algún momento si hacemos un curso de Rocha y yo lo doy, yo los voy a invitar, ¿sí? Creo que ya me están pidiendo eso hace rato. A mí me encantaría que ustedes pudieran aprender esto en un curso de posgrado, porque aquí definitivamente no se puede. El Rocha es largo, lleva horas de aprendizaje, horas de supervisión, y esto habría que hacerlo en un posgrado, que sería cosa de hablarlo con el licenciado Ronald Solís, que es director de posgrado, y no creo que él ponga ningún reparo. El lío mío es el tiempo. El lío mío es el tiempo. Habría que ver cómo se puede hacer eso. Ok, gracias. Vamos a continuar aquí hablando de test. Ah, me dio mucho gusto y mucho placer presentarles el test de Rorschach. Igual, hablar del test de Murray, yo lo aprendí cuando yo estudiaba psicología, a mí sí me lo dieron. Nos entrenaron en esto. Les tengo que decir muy sinceramente que a mí no me dieron Rocha cuando estudié psicología, la licenciatura, ni siquiera en la maestría, ya les expliqué por qué. Y yo tuve que aprender esto, un psicólogo veterano, el doctor Jorge Pardillo, una eminencia en el Rorschach en Cuba. Él había aprendido con una psicóloga española, ¿verdad? Que vivía en Cuba, con un doctor, un psiquiatra cubano que se había entrenado en los Estados Unidos. Pardillo fue mi profesor durante muchos años, tengo publicaciones con él que se pueden ver en la web. Posteriormente, eh, apareció en Cuba el doctor Salvatore Parisi, de la Escuela Romana Rorschach, un psicólogo italiano, una de las cabezas del Rorschach en el mundo, y él llegó a Cuba accidentalmente, nos conocimos, él llegó a la Universidad de La Habana, nos hicimos alumnos y amigos de él, tanto que se creó una sociedad cubana de Rorschach. Les tengo que contar esto porque si no, no se entiende mi historia con el Rorschach. Yo fui el secretario de la Sociedad Cubana de Rorschach durante 8 años. Se creó en el 98 y yo salí de Cuba en el 2006. Estuve 8 años de secretario. De hecho, yo fui el delegado de la Sociedad Cubana de Rorschach al Congreso Mundial de Roma, en el que pasó algo muy interesante. Los italianos me pusieron en el comité organizador. Ellos me veían como parte del equipo de Italia. Eh, y Cuba, yo fui el delegado por Cuba, yo tenía esa dualidad. El doctor Aristides, el profesor Aristides Guerra, destacado rochachista cubano, un amigo personal y muy querido, también aprendió el sistema de la escuela romana. Dos psicólogos cubanos más como Carlos Amorós y Ailén Collazo, que ya no están en Cuba, también aprendieron el sistema. Y algunos otros, pero nosotros fuimos los que fuimos certificados por la Escuela Romana de Rorschach. La Escuela Romana de Rorschach tiene un sitio web. El profesor que es el principal es Salvatore Parisi y Patricia Pez. También conocí a Roberto Ciccioni, que ya no está con ellos. Como se dan cuenta, yo fui aprendiendo de varios. Me pareció muy bueno Parisi, a veces un poco esquemático. Me pareció muy buena Patricia. Patricia era psicóloga, psicoterapeuta de pareja, aplicaba el Rocha a parejas y a familias.
y a niños. Era una rama que un área que ella trabajaba. Roberto Chichoni es un psicólogo del área forense, trabaja en Rocha Forense. Mi contacto fue con ellos, aún mantengo contacto con Roberto y contactos esporádicos con Parisi. Mi última publicación en el Rocha es del año 2013, la pueden ver en internet, ¿verdad? En la revista Avances en Salud Mental Relacional. Pueden buscar Coli Rochak. Los que les interese para que vean un poquito esto, ¿verdad? La revista se llama Avances en Salud Mental Relacional. Es una revista española de psiquiatras. Pero ellos me han dado la posibilidad de que yo publique en su revista. Estoy publicando desde el año 2009. Esta es mi cuarta publicación. Este año sale otra publicación mía, pero en el área de la terapia familiar con pacientes alcohólicos, ¿verdad? A ver, aquí estoy viendo algunas opiniones. Dice Dulce Marisa, pienso que requiere de mucha preparación, pero es muy bueno. Gracias, Marisa. Santiago Castellano dice, el Rocha, sus temas son más abstractos. El TAT muestra escenas reales. De acuerdo contigo. Lo que pasa, mi querido Santiago, es que ambas tareas propician la percepción. ¿Me entiendes, Santiago? Y la percepción viene a veces de lo desestructurado y de lo estructurado. Creo que sería una combinación genial el Rocha del TAT. Una evaluación de un caso clínico, incluso de un caso forense. Yo estoy luchando porque el INASIF acepte los test psicológicos en el área forense. Quisiera que agregaran el Rocha y el MMPI. Sí, hay que darles explicaciones, ustedes son mis estudiantes. Yo tengo manuales Rocha, yo tengo incluso un manual de Rocha que yo hice, no está publicado. Este manual mío de Rocha algún día se publicará. Algún día primero tiene que salir la serie mía de psicología clínica. El primer libro es Teorías de la Psicoterapia, ya ha salido el año pasado. El segundo libro se llama Manual de Psicología Clínica. Tal vez tengan la posibilidad ustedes de verlo todavía este año. Y el tercer libro es Psicoterapias de Grupo y Psicodramas. A eso le hemos llamado la serie de Psicología Clínica de Coli en la editorial Brujas, Argentina. En algún momento este manual de Rocha me encantaría publicarlo. Vienen mis casos, mi manera de enseñar el Rocha, algunos artículos que he publicado, en fin, ¿verdad? Yo creo que los catedráticos tenemos que aprender a publicar, muchachos. No hay para dónde. Creo que eso deja un legado a los estudiantes. Gracias a las publicaciones de otros expertos en Rocha, en psicoterapia de grupo, yo he podido construir mi conocimiento y creo que tenemos un compromiso con lo que aprendemos y es de transmitirlo, ¿verdad? Y los catedráticos que no publican no dejan ningún legado, entonces, qué jodido porque no tengo por dónde leer nada. A mí me han hablado aquí de muchos catedráticos buenos y cuando voy a buscar publicaciones de ellos no encontré nada. Lamentablemente tengo que decirlo porque es la verdad, ¿verdad? Con Mariano González, profesor de práctica, hemos hablado de esto varias veces. Con Ronald también, que la gente acá escribe poco y esperemos que próximamente escriban un poquito más. Sobre todo en el área clínica hay muy pocas publicaciones en Guatemala, les cuento. Prácticamente nada. Vamos a seguir con la clase. Esta no es la única lámina de Rorschach, perdón, de TAT. Hay muchas otras láminas muy interesantes. Les decía que yo trabajé con esta señora. De hecho, ella aprendimos con ella, fue muy interesante. Yo le aporté a ella mis conocimientos de Rorschach para ella trabajar el TAT, cosa que a ella le pareció muy interesante en una época. Lo único que tengo que decir es que no recuerdo que nos haya considerado en su trabajo cuando lo publicó. Lamentablemente ella se fue de Cuba, ya no tuve más contacto con ella. Sin embargo, me pareció una persona muy interesante y tengo que mencionarla y me da mucho gusto mencionarla aquí.
como una de las personas que ha hecho una contribución desde lo latinoamericano al TAT, en este caso al CAT, ¿verdad? Que es el TAT infantil, ¿sí? Este es el libro, creo que todavía se puede comprar en internet. Yo lo tuve en una época, no sé dónde fue a parar. Yo traje muchos libros de Cuba, pero este no lo encontré. Bueno, esta es la doctora Luz de Pascoe. Esta es una lámina del TAT, ¿verdad? Estábamos hablando de Rappaport, otro de los grandes psicólogos norteamericanos. Presupuestos de las técnicas proyectivas. Bueno, me ha gustado mucho presentarles, aunque sea un pedacito de las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas también comprenden dibujos. Creo que eso ya los han ido aprendiendo en la práctica, en las prácticas que han hecho. Incluso yo les solicito que me incluyan el test de la figura humana, ¿verdad? El test de la figura humana, pero que me lo califiquen y sigan las instrucciones por el libro de Portuondo. Si se dan cuenta, voy a ir hasta el final de la presentación. No tengo el libro de Portuondo citado aquí. El libro de Portuondo que les comenté es un libro muy interesante. Portuondo, de hecho, era un psicólogo, psicoanalista y psiquiatra cubano emigrado a España. Y no solo por eso es que les pido a ustedes que usen el libro de él, sino porque su libro está muy claro, es muy bueno. Se usa en toda la América Latina. Su libro lo vende TEA y lo ponen como el manual oficial para el test de la figura humana en toda la América hispana, incluyendo España, ¿sí? Y esto es por lo que les solicito el libro, ¿verdad? Creo que Portuondo hizo una gran contribución, era un gran rochachista, era un gran psicoanalista, enseñó el Rorschach, tiene una combinación parecida a la que tengo yo, ¿verdad? Una combinación de experto en técnicas proyectivas, con experto en psicoanálisis, con experto en, o sea, la línea de Portuondo conmigo entronca mucho. Yo lo cito en muchos de mis trabajos. Ahora, voy con esto que tenemos en pantalla. Presupuesto de las técnicas proyectivas. Existe una estructura básica y estable de personalidad. Tal estructura está integrada por ciertas dimensiones o rasgos que se encuentran organizados en forma idiosincrática o idiosincrásica. La respuesta de los sujetos a esas técnicas permite explorar esa estructura. Lo interesante es que esa estructura no cambia mucho con los años. Puede transformarse, pero un cambio total no va a haber en la personalidad. Se mantiene con los años. Ayer yo veía esta serie, que los invito a que la vean, se llama Merlí. Es una serie española de Cataluña. Netflix. La serie se llama Merlí. Merlí, como Merlín. Es un filósofo, pero que actúa como psicólogo. Y tiene un estudiante en una casa que tiene un trastorno fóbico, diría yo, de agorafobia. Y este hombre va a casa de ese muchacho como 2 veces por semana, trabaja con él y lo logra sacar de la casa. O sea, esta película, a pesar de que el protagonista sea un profesor de filosofía, yo digo que actúa como un psicólogo. Sería bueno, muchachos, que pudieran ver la serie. Está muy interesante, creo que les va a gustar mucho, porque se trata de las relaciones profesores-estudiantes. Creo que todavía estamos en esa época. Y esos muchachos y ustedes no tienen mucha diferencia, aunque ellos son de bachillerato, son un poco más pequeños que ustedes, pero las relaciones que se dan entre ellos y el profesor se parecen mucho a las que se dan con los profesores todavía aquí en el ámbito universitario. Aunque creo que ustedes ya son un poquito más grandes y la relación con ustedes es más seria, ¿verdad? Pero vean Merlí, vean lo que él hace con este estudiante y vean cómo este hombre, que a veces es chocante, a veces cae un poco mal,
a veces duro con los estudiantes. Para mi cultura no es duro la forma en que habla, pero para ustedes probablemente sí lo va a hacer. Utiliza palabras gruesas a veces. Ya les digo, entre la cultura española y cubana hay muy poca diferencia en la jerga. Guatemala tiene una jerga un poco más educada. Guatemala tiene más amabilidad definitivamente, ¿verdad? Hay que ser sincero. Pero así todo, el hombre es muy interesante porque tiene un trabajo con los estudiantes que me gustó mucho, de hecho. Les sugiero que la vean y creo que a muchos les va a gustar. En segundo lugar, facilita alcanzar distintos niveles de profundidad en el análisis ideal y estructura ideal de la personalidad. En tercer lugar, permiten establecer una relación entre el producto de la ejecución de pruebas y lo no observable de la estructura de la personalidad. El análisis de la estructura de la personalidad obtenida de esta forma permitirá la predicción del comportamiento. O sea, esa estructura inconsciente, guión consciente interna, que a veces cuesta tanto trabajo conocer en el individuo, a veces puede ser develada por los dos tipos de técnicas, las técnicas psicométricas y las técnicas proyectivas. Lo psicométrico describe al individuo, el individuo se autodescribe en ocasiones y llegas a tener una opinión de ti y a veces salen las técnicas psicométricas, cosas que el individuo ni siquiera él sabía. En otras ocasiones está confirmando lo que el individuo ya sabía de él, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué son importantes las técnicas proyectivas? Porque las técnicas proyectivas develan, en primer lugar, el inconsciente. En segundo lugar, develan lo desconocido para las personas del individuo y lo desconocido para él, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve esto? Para que de pronto ustedes digan, bueno, ¿y todo eso para qué lo quiero? Bueno, me puede servir para ayudar al individuo, ¿verdad? Para conocer internamente cómo funciona el individuo, no solo para conocer traumas ocultos del inconsciente. Eso es una interpretación excesivamente psicoanalítica, cosa que no me disgusta Freud para nada, me encanta Freud, pero tampoco podemos caer en la sobreinterpretación, muchachos, ¿verdad? La sobreinterpretación, eh, la sobreinterpretación es algo que es un error, pero no utilizar los test proyectivos, como yo discutí en una ocasión con un colega, la no utilización de los test proyectivos implica que me voy a perder eso del individuo. O sea, con los test psicométricos no tengo manera de conocer lo que me brinda las técnicas proyectivas. ¿Me hago entender? No sé si me hago entender. ¿Me hago entender con esto que estoy explicando, muchachos? Quiero saber si me estoy haciendo entender. Soy un poco jodido con las técnicas proyectivas. Estoy enseñando técnicas proyectivas hace muchos años. Entonces, a veces siento que no hacemos el énfasis necesario en técnicas proyectivas y me da mucha pena que ustedes se me queden sin entender eso. Porque de pronto no hay psicometría. Doctor, no está compartiendo pantalla, ¿verdad? No, no, ahora no. Ahora sí. ¿Sí se ve? Marito, si quieres nos vamos a receso. Sí estoy presentando. A ver, si se ve, Nancy, dime ahora. No, no veo. ¿Tú no ves? ¿Y por qué tú no ves? Muchachos, ¿el resto de ustedes ven la pantalla? Sí se ve. Dice que sí se ve, Nancy. Entonces eres tú, mi querida. Revisa Ahorita qué pasa, verifico entonces. Gracias, doctor. revisa qué pasa contigo, porque entonces es tu compu. Ok, vámonos a receso. Regresamos en 15, muchachos. ¿Vale? Gracias.
Bueno, continuamos. Continuamos hablando de técnicas proyectivas. Les comentaba que lo importante de las técnicas proyectivas es que permite develar todo aquello, ¿verdad?, que puede ser inconsciente para el individuo y para otras personas, o puede ser conocido para otras personas y no para el individuo. Yo tuve un paciente hace un tiempo, era un hombre joven, un poco pasado de peso, de unas 360 libras, con un trastorno obsesivo compulsivo. Aparte de su trastorno obsesivo compulsivo, aparte de su peso, están siendo dos problemas. También tenía como que cierta obsesividad con la forma masculina. Aunque ya había tenido mujeres y novias, una cierta obsesividad con la forma masculina, con los hombres, intenciones de besar hombres, intenciones de tocar hombres, le venían a la mente ideaciones del pene masculino, etcétera, etcétera. De pronto, si yo les cuento esto, ustedes me van a decir, bueno, ese homosexual es el clavo pasado, solo que él no lo sabe. Creo que aquí hay un tema interesante. No lo sabe, no lo acepta. ¿Será que estoy por buen camino? Amerita hacerle test proyectivos a esta persona para confirmar lo que es casi evidente, porque el sujeto de pronto, si tú lo confrontas con esta situación, te la niega. La niega, ¿por qué la niega? La niega, perdón, porque en cultura latinoamericana, cultura guatemalteca, aceptar la homosexualidad de uno a los 29 años no es fácil. No tiene físicamente, no tiene un amaneramiento, ¿verdad? O sea, afeminamiento no tiene. Es un hombre inteligente, pero sí muy neurótico. Y desde que lo vi la primera vez y me preguntó, le dije, no sé, vamos a descubrirlo aquí. Me dijo, ¿será que yo soy gay? Bueno, ¿tú qué dices? Primero que nada, le dije, no, que para mí no. ¿Por qué te está pasando esto que te pasa? Que te vienen estas imágenes masculinas, atracción hacia los hombres. ¿Qué dices tú? ¿Por qué te pasa eso? En estos casos que alguien está descubriendo algo, es preferible que la persona lo descubra y no que el psicólogo se lo diagnostique. O sea, el papel del psicólogo aquí es acompañar a la persona a ese descubrimiento, a esa famosa salida de closet, ¿verdad? Había una gran negación que todavía hasta el momento él persiste en eso. Sigue saliendo con mujeres, ha tenido sexo con mujeres, a él le gusta, se debilitó mucho toda esta tendencia, prácticamente desapareció. Aquí en nuestro caso el papel del psicólogo es no anular la tendencia y no bloquearla, ¿me hago entender? Simplemente es acompañarlo. También se trabajó con él, bueno, si tú fueras bisexual, ¿qué pasaría? ¿El mundo se va a caer? Hay muchas personas bisexuales. El mundo no se va a caer. Me llamaba la atención que él asistió en varias consultas con sus papás. El señor un poco preocupado y la señora, yo les expliqué lo mismo que les estoy diciendo a ustedes. Miren, si es o no es, eso no debe ser una preocupación grave para ustedes. El mundo está lleno de personas homo, de personas straight o hetero y de personas bisexuales. Tenemos que aceptar que la bisexualidad existe. Un poco el señor se me quedaba viendo, un hombre contemporáneo conmigo, tal vez un poco más grande. Me dijo, sí, no, bueno, yo sé, me dijo. Solo que cuando le toca a uno un hijo así es jodido. Pero usted tranquilo, todavía no sabemos.
Creo que él está descubriendo esto. Y no creo que sea tarea de nosotros decirle, tú eres tal cosa. En cambio, si alguien viene y te dice, mire, yo creo que soy tal cosa, ¿qué hago con eso? La cosa es distinta. Pero este es uno de los casos que ameritaría técnicas proyectivas. Porque te daría a ti ya la seguridad de que al aparecer rasgos de bisexualidad u homosexualidad, en las técnicas que en el Rorschach hay rasgos de homosexualidad, igual que en las técnicas de dibujos hay rasgos de homosexualidad, ¿verdad? Al aparecer estos rasgos, tú tendrías ya una opinión de que el sujeto definitivamente es bisexual, porque él sería bisexual, no homosexual. Tiene mucha atracción por mujeres, sale con ellas, ha tenido sexo con mujeres, le gusta, etc. A ver, o sea, las técnicas proyectivas exploran y confirman. Exploran lo que no conozco para conocerlo, para operar con eso, pero también confirman o descartan algo, ¿verdad? En mi caso, si me preguntan ustedes, ¿cree usted que su paciente sea bisexual? Definitivamente. Él tiene una bisexualidad latente, no manifiesta. En algún momento de su vida se va a manifestar, sí. Mientras no se manifieste, va a afectar al sujeto. Probablemente, esto es una opinión mía, sea parte de esa ansiedad que él tiene asociada al obsesivo compulsivo. Una vez que él acepte eso, esa ansiedad va a desaparecer. Pero no debo empujarlo. No podemos empujar a nadie a hacer lo que no quiere. ¿Verdad? Solo le dije a él que si en algún momento él necesitaba abrir la puerta y demostrarse a sí mismo que él era o no era bisexual, que se tenía que dar permiso. No sé si me hago entender. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tenemos que ser muy cuidadosos en la vida real con este tema. ¿Verdad? Pregunto, comentario, muchachos. Sí, la salida del closet, Mel, así mismo. ¿Quieres decir algo sobre esto? Sí. Hay que ser muy cuidadoso, muchachos. No podemos empujar a la gente a lo que parece ser evidente. ¿Será que es evidente? La persona tiene que tomar la decisión, no nosotros. Los psicólogos no tomamos decisiones por las personas. A ver, Yero, ¿por qué no me hablas, Yero? Abre tu micrófono, háblame. Háblame, Yero. Bien, buenos días. Hola, háblame. Sí, esto es como bastante complicado. Yo lo he observado Es con complicado. algunas personas, unas personas que son cercanas, que sí es duro, ¿verdad? En nuestro contexto, porque Así es. para poder salir de ese punto requiere como mucha aceptación por parte de la familia y demás, ¿verdad? Así es. Lamentablemente, cuando alguien sale del closet o se da permiso para sentarse públicamente, creo que está metido aquí todo el universo cosmogónico de esta persona, toda la cosmogonía de ser hombre en una sociedad latina. Tenemos que entender eso. En el caso de las chicas, no creo que sería muy desatinado decir que tal vez sería más fácil. El mundo suele ver a una chica como bisexual con más aceptación que a un hombre como gay. Fíjense, el mundo entero, encuestas, estudios dicen esto. Es más fácil, la nena resultó siendo bisexual, vaya. Pero en el caso tu hijo es gay, es duro. Y para un padre es duro entender eso. En esta serie que les estoy diciendo, Merlí, van a ver lo interesante que es cómo Merlí trabaja el tema de que su hijo es gay y cómo él habla de su hijo con esto, ¿verdad? Y es una cosa muy interesante, la serie es muy interesante. Los españoles siempre hacen producciones muy buenas, ya sean películas o series. Llevan temas interesantes, discuten temas interesantes, ¿verdad? Y en este caso, mi paciente, yo
le hice un Rorschach. Le hice un Rorschach y definitivamente me salieron sus rasgos, ¿verdad? Y definitivamente él anda aquí en esta secta de ser bisexual, pero él lo tiene que decidir él. Yo lo acompaño, usted lo acompaña, ¿verdad? Y cuando él decida, usted lo acompaña para que esto no sea tan duro para él. Y esta es una especie de, ¿verdad? De estrategia que se sigue con ellos. Toda respuesta ante el material proyectivo no es casual, sino que es significativa y será entendida como un signo de la personalidad del sujeto. Ajá. O sea, todo lo que exprese el Rorschach, el TAT, los test de dibujos, esto no va a ser casual. Va a ser una expresión de lo inconsciente del sujeto, de lo proyectivo en él, ¿verdad? 5. Cuanto más ambiguos sean los estímulos de una técnica, escuchen esto, como el caso del Rorschach, tanto más reflejará la respuesta del sujeto y la personalidad del mismo. O sea que según los presupuestos de las técnicas proyectivas, una técnica como el Rorschach más desestructurada suele sacar más información del sujeto que el propio TAT. ¿Qué les parece? Y el análisis al que son sometidas las respuestas de los sujetos a las técnicas proyectivas tiene que ser fundamentalmente cualitativo y global. Aquí lo psicométrico está reñido. Aquí lo importante es qué salió y qué significa. ¿Ya? Se lo voy a agregar aquí. Lo importante es qué salió, qué simboliza y qué significa. ¿Qué significa? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Ya, en el caso de Rorschach, te tendrías que aprender toda la significación. ¿Qué significan los signos Rorschach en una persona? ¿Verdad? ¿Qué significan los signos sexuales en el Rorschach? Por ejemplo, ahora Yero, ¿me sigues? A ver, Yero, ¿me sigues? ¿Me estás escuchando? Tú mismo que eres varón, yo te hago un Rorschach y tú has estado viniendo a consulta, entre otras cosas, por esto mismo que mi paciente venía. Porque tú quieres saber si tú eres o no eres gay. Entonces yo te hago, entre otras pruebas, el Rorschach. Y en el Rorschach sale que tú ves muchos símbolos fálicos masculinos. Y no uno o dos, ves 6. Y símbolo sexual femenino, ninguno. Y en el Rorschach normal la persona proyecta algunos signos, símbolos masculinos sexuales y otros femeninos. O sea, una persona heterosexual. En cambio, este señor ve toda una serie, una cantidad de símbolos sexuales masculinos y ninguno femenino. Esto sería signo de una homosexualidad latente. ¿Me hago entender? ¿Ya? Por ejemplo, ve lanzas, ve postes y al final termina diciéndome aquí veo un pene. Lámina 3, por ejemplo, aquí veo también un pene oculto. En un lugar donde nadie ve penes, él ve penes. O sea, él definitivamente tiene, yo voy a interpretar eso como una atracción por los penes. ¿Me hago entender, muchachos? A ver, en caso de las chicas, por ejemplo, que una chica vea en una lámina, vea vaginas. Una persona estrella heterosexual en determinada lámina puede ver una vagina, pero no ver 5 o 6 vaginas a lo largo de todo el test, una chica, porque eso implica una atracción hacia la vagina, ¿ya? Entonces en el Rorschach esto comienza a significar presencia de una bisexualidad u homosexualidad latente, ¿ya? Les cuento esto un poquito porque por dónde él sabe eso. Bueno, existe hace más de
El Rorschach se hizo en el año 1921 y creo que estamos a 100 años del Rorschach. Prácticamente estamos a 100 años del Rorschach. Y entonces ya el Rorschach definitivamente sirve para diagnosticar esto también. Hay que hacer otros test, ¿verdad? El análisis al que son sometidas las respuestas de los sujetos a las técnicas proyectivas tiene que ser fundamentalmente cualitativo y global. Esto es un poco lo que quiere decir eso, ¿verdad? Yo todas estas presentaciones yo se las voy a subir. Esto es un ejemplo clásico de lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Sí? No solo se proyecta lo gay, se proyecta lo neurótico en el Rorschach. Se proyectan rasgos de trastorno de personalidad. Hay síndrome de la esquizofrenia, hay síndrome de psicosis maníaco-depresiva o de la bipolaridad. O sea, el Rorschach es todo un mapa, una radiografía de la personalidad. De hecho, en algunas universidades de la Argentina, de Brasil, de Chile, a todo estudiante de la escuela de psicología se le hace un Rorschach, ¿verdad? Y si se detectan patologías muy graves, esta persona no puede estudiar psicología, muchachos. Para que ustedes sepan hasta dónde llega el Rorschach. Ahí les agregué algunas cositas para que se entienda mejor esta parte, ¿verdad? Vale, vale. Crítica de las técnicas proyectivas. Bueno, Nunca te prometí un jardín de rosas es un título de una película de los años 70 sobre la esquizofrenia, pero es una metáfora. Simultáneamente era un libro, se convirtió en una película famosa sobre la esquizofrenia. Cuando le dices a alguien, yo nunca te prometí un jardín de rosas, es que nunca te prometí que no iban a haber problemas o que algo no era perfecto. Las técnicas proyectivas tienen algunos problemas. Uno, la ausencia de un marco homogéneo. El psicoanálisis ha sido el marco teórico de mayor influencia en el uso de estas técnicas. Lamentablemente a todo el mundo no les convence el psicoanálisis. A mí sí. A mí sí, pero lo tomo con cuidado. No siempre hay problemas de complejo de Edipo y de Electra. No siempre la gente tiene algo oculto en lo más profundo y reverberante del inconsciente. O sea, cuidado. Mucho cuidado con interpretar lo que no es, porque nos podemos equivocar y decir una soberana barbaridad que nada tiene que ver, ¿verdad? Hay que tener mucha práctica para poder interpretar. Dos, ausencia de tipificación de las consignas de aplicación, de los procedimientos de calificación, corrección e interpretación. No existe como un código de interpretación para todas las pruebas. O sea, cada prueba tiene su interpretación. Entonces, por esto hay psicólogos que son expertos en dibujos, otros son expertos en Rorschach, otros son expertos en el TAT. Para alcanzar una especialización en esto, se necesita aplicar las pruebas muchos años y recibir cursos con profesores que tengan experiencia. 3. La necesidad de formación intensa y extensa para trabajar el proceso de interpretación de las mismas, ¿verdad?
Clasificación de las técnicas proyectivas. Las técnicas proyectivas han sido clasificadas, y esto es algo muy interesante, en estructurales y temáticas. Estructurales son aquellas técnicas que presentan al sujeto un material visual de escasa estructuración y él debe estructurar ese material diciendo qué es lo que se ve, como vieron que yo hice ayer con ustedes, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ve? ¿A qué se puede parecer esto? Por ejemplo, en el Rorschach. Y como vieron también, están las temáticas, que son técnicas que presentan al sujeto el material visual con distintos grados de estructuración de contenido humano, para humano, y el sujeto debe narrar una historia estructurando de ese modo el contenido de dicho material. Ejemplo, el TAT de Murray, el Cat Animal o Cat Human, o TAT infantil de Bellac, el SAT de Bellac, ¿verdad? Leopold Bellac fue un psiquiatra y psicólogo norteamericano de origen austriaco que trabajó mucho con los test proyectivos. De hecho, los interpretó a su manera. El TAT originalmente de Murray no tenía el psicoanálisis como basamento, sino la teoría de la personalidad, y Bellac le da el fundamento psicoanalítico, que a mí me parece muy bueno, porque aquí el psicoanálisis en técnicas proyectivas es imposible de evitarlo. Es imposible evitarlo. Están las constructivas. Estas son las menos conocidas acá en Guatemala. Los argentinos, los brasileños tienen más experiencia en esto. Son técnicas en las que se entrega al sujeto la consigna material de construcción. Él debe organizarlo y construir algo de acuerdo a la consigna dada. Ejemplo, el test de la casa de Aberasturi. No sé si han visto las casitas con las que juega la gente. Aquí hay un lugar donde venden estas casitas y vienen los papás, las mamás y todos los componentes de la familia, y se le pide al niño que componga su familia, y por aquí en lo que el niño hace se llegan a conclusiones sobre la familia del niño, ¿verdad? En Italia, Europa, Francia se utilizan mucho estos test. Guatemala, México, Cuba no mucho. Están las técnicas expresivas, conocidas como técnicas en las cuales se da al sujeto la consigna verbal o escrita de dibujar una figura o figuras. Ejemplos son el test de la figura humana de Karen McCover. Está la versión de Portuondo. Licenciada, una pregunta. Voy contigo. Está la versión de Portuondo. A ver, dime. Esa técnica proyectiva de la figura humana, esa sí la enseñan, ¿verdad? En la escuela. Esta técnica se las enseñan en práctica. Ah, ok, gracias. Esta técnica, yo de todas maneras puedo enseñarles cómo se aplica y cómo se califica. No es muy difícil. O sea, yo les enseñaría el método de Portuondo, que es el que yo utilizo, ¿va? A mí sí me interesaría mucho, la verdad. Porque aquí no te la he enseñado. No. Va, vamos a tenerla que explicar en clase entonces cómo se hace, cómo se aplica y cómo se califica y qué nos interesaría para el estudio del caso. No se preocupen, yo les voy a enseñar un poquito. Gracias. Porque creo que muchos no han ido a práctica y no saben cómo aplicarla. Algunos sí, pero otros no, ¿verdad? Lamentablemente... Sí o no, he usado práctica tampoco. Tampoco has ido a práctica todavía. Lamentablemente tenemos una debilidad aquí en la escuela, en esto. Tenemos que montar un curso de técnicas proyectivas y participar varios profesores. Pasa que la gente ya está llena de clases, también les cuento, y hasta la madre de clases, de trabajo y todo eso, y es difícil, pero bueno, hay que hacerle esfuerzo para que ustedes aprendan un poquito más. ¿Qué más les puedo decir aquí?
Ejemplos son el test de la figura humana de Karen McCover, la versión de Portuondo, la versión de Juan Antonio Portuondo. Es este psicólogo, psiquiatra y psicoanalista español de origen cubano, o cubano de origen español, como quiera que lo digas, que trabajó en España e hizo una gran contribución. Está el test de la familia de Corman, que ese sí tenemos el libro ahí en la U, y debe mencionarse el test de Village o el test de la aldea de Mireille Monod, una psicóloga francesa. Este es un test que se debe a ella. Ella es una psicoanalista, psicodramatista francesa, muy buena, no es muy conocida aquí en América. Con Pardillo y yo tuvimos conocimiento de ella a partir de una revista francesa de psicología. Como Pardillo hablaba francés y yo lo leí un poco, pudimos leer todos los aportes de ella hace años. Pardillo fue mi profesor de Rorschach. Él era muy bueno en todo esto de las técnicas proyectivas en general. ¿Qué más aquí? Vamos a dejar algo para la próxima. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esto que les he dado hoy ha sido un pequeño panorama de las técnicas proyectivas. Es mejor un poco de algo que nada de algo. Creo que es bueno que ustedes conozcan esto. Los que les gusten las técnicas proyectivas, me encantaría que les gustaran. Pueden seguir investigando. En algún momento, Dios mediante, haremos un curso, ¿verdad? Y ustedes van a poder asistir. Me encantaría enseñarles Rorschach. Sobre todo Rorschach, ¿verdad? Hasta donde yo sé, aquí en la U no me he topado con más nadie que sepa de este tema. Y ya me lo han pedido varios profesores, incluso me lo han pedido muchos estudiantes y varios profesores, que ellos también quisieran aprender. Por lo menos cómo funciona el Rorschach. Y pudiéramos pedir o copiar las láminas que yo las tengo, ¿sí? Ok, vamos cerrando, vamos saliendo. ¿Algún comentario? David, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? David, que le gustan mucho los libros, pero no hace ninguna pregunta. Hola, David. Licenciado, Dígame, Mel, dígame. una pregunta. ¿El parcial entran todas las diapositivas hasta esta o esta ya No, no? la primera diapositiva de panorama general de la psicología clínica, solo va eso, Ah, ok. solo va eso. Vamos a dejar algo para el segundo parcial, que va a ser un poquito más difícil que el primero y va a tener todo esto que estamos hablando aquí incluido, ¿sí? ¿Vale? Ok, gracias. Vale. Darling, cuénteme. Sí, yo solo tenía una pregunta con lo de los test predictivos. Digamos que un paciente llega con nosotros por un problema X, que no sabe lo de la homosexualidad o de confusión de ser homosexual, y le hacemos un Ok. test predictivo y ahí descubrimos nosotros que él es homosexual. ¿Nosotros se lo tendríamos que decir o por pasos para que él lo descubra o no tendríamos que hacer eso? O sea, si él llegó por otro problema, digamos. Ok, yo creo, Darlene, que tú vas a trabajar lo que el paciente te está pidiendo a grito que tú trabajes. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, Sí. el hombre viene a clínica solicitando saber si es o no gay, entonces tú lo vas a trabajar. Ahora, si tú no necesitas trabajar eso, no lo haces. Ahora bien, si el problema que él trae a clínica es que no aguanta a las mujeres, las novias no le duran ningún tiempo, ¿me sigues por dónde voy? Ujú. O sea, si tiene como Y que ya te relación, contó, lo tratamos. sí, exacto. Y ya te contó que cuando ves a las mujeres no le gusta mucho, entonces yo creo que es hora de plantearle de que, ¿y usted no ha pensado en la posibilidad de que usted sea homosexual? ¿Ya me entendiste? Ya, sí, sí. Pero solo Gracias. cuando sea muy evidente. Si la Ujú. persona viene a clínica y no te está pidiendo para nada tocar esa área, usted no la toca. En cambio, si tú lo que estás descubriendo en los test, repito, se relaciona con eso, entonces sí. No sé si me entendiste. Sí, sí, sí. Gracias, doctor.
¿Ok? ¿Vale? Vale, Es ¿alguna otra ahí donde pregunta? toma Ahí tienes un nené hablando, una nené hablando. es ahí donde toma relevancia el motivo de consulta, ¿verdad? Claro, claro. El motivo de consulta, porque de pronto si alguien no viene, ¿para qué me voy a meter en su vida? Alguien te dice, yo vengo por mí, no por mi problema de pareja. Ah, vaya, está bueno. Pero si el malestar que tiene el individuo, escuchen, si la insatisfacción con su vida ya es demasiada, si el tipo está como enojado, medio deprimido, y él no quiere ver que esto tiene que ver con su pareja, entonces hay que hacérselo ver. ¿Me entiendes lo que digo? Sí, sí. ¿Emi? Sí, Porque a sí. veces uno no quiere ver la realidad, Emi. Y a veces se te está cayendo la relación de pareja a pedazos y tú no quieres verlo. Entonces, si alguien no quiere ver eso, sí es misión y trabajo nuestro hablar de lo que el paciente no quiere hablar. Una Sí, porque se metáfora ve muy bonita afectada se su llama realidad. donde los ángeles temen pisar. Dime. Porque se ve afectado su presente, le digo. Exactamente. Entonces, a veces sí, a veces no. A veces sí y a veces no. Muchachos, ha sido un gusto. Estudien Solo para el una examen, es muy última, sencillo. Dime. pues, en cuanto al chat, pregunta que qué tan relevante podría ser para entrar a la universidad lo de las pruebas proyectivas. Sí, dice Javier, no deberían hacer algo similar para entrar en la USAC. Ahora yo te hago la pregunta a ti, Javier, te la viro para ti. ¿Qué crees tú después de todo lo que dije? A ver, Javier, abre tu micrófono. Javier, abre tu micrófono y háblame. Hola. No tiene micrófono, Javier. Javier no puede hablar o se fue del chat o no sé qué pasó. Bueno, después de todo lo que dije, no puedo decir otra cosa que no sea que deberían evaluar a todo el mundo que estudie psicología, muchachos. Para obtener todo esto que hemos hablado, patologías y personas con grandes patologías, estudiar psicología creo que está reñido. ¿Está bien? Bueno, muchachos, que tengan un buen día. Ha sido un gusto. Chao, chao. Gracias, feliz día. Buen día. Feliz día, Estudien. doctor. Nos vemos en el examen. Hasta luego.